Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Laura, en Ferrol. Bienvenida y gracias por compartir este ratito conmigo. Como ya sabéis, el pasado mes de julio participé en una de las reuniones semanales del grupo de empresarios ferrolanos llamado BNI Albatros y allí conocí a Laura también. Ella es psicóloga y está especializada en la infancia y la adolescencia, así que de infancia, adolescencia y psicología vamos a hablar con ella. ¿Cómo estás hoy, Laura? Bueno, antes de nada, darte las gracias, porque es un placer para mí tomarme este café contigo y poder compartir este espacio para que podamos hablar de la infancia, adolescencia, psicología, algo que me apasiona muchísimo y me encuentro estupendísimamente aquí contigo. Genial, gracias a ti por recibirme en tu consulta, además que es preciosa, ya os pondremos unas fotillos, veréis qué bonita es. Si te parece, vamos a empezar hablando de tus inicios, ¿no? De cómo decidiste acercarte al mundo de la psicología, si fue vocacional o cómo decidiste embarcarte en esta aventura. Pues mira, yo creo que mi inicio en la psicología fue un conjunto de casualidades. No fui una de esas personas que ya desde bien pequeñita tiene claro que quiere estudiar psicología. Lo que sí que tenía claro es que quería ayudar a la gente, no sabía de qué manera. La gente desde fuera me decía, pues tienes que dedicarte a cuidar a los demás, ya sea porque seas trabajadora social o ayudes a personas que estén en riesgo, en vulnerabilidad. Y bueno, yo lo dejaba un poco ahí, ¿no? Esa idea que me transmitían. Luego, por otro lado, yo tenía una pasión, a la que me dedicaba casi todos los días, que era la pintura, con lo cual, yo tenía la duda, ¿no? De si hacer de mi profesión la pintura o buscar algo que me encajase bien dentro de lo que es el cuidado de los demás. Y al final, decidí que lo que quería hacer era criminología. Lo que pasa que, claro, con 18 años era difícil poder irte a Madrid, que era el sitio donde había el grado, o al menos era el sitio donde podías hacerlo y que después te pudieses dedicar a esto, ¿no? En Santiago todavía estaba empezando a forjarse esto de la criminología. Así que, yo creo que se le ocurrió a mi madre, me dijo, oye, ¿y cómo ves esto de la psicología? Y yo, pues a ver qué es eso. Al final me animé, empecé en psicología y me enamoré de la psicología. Al final era algo que de manera muy natural me hacía mucha ilusión, iba a clase muy contenta, intentaba hacer lo mejor posible, veía que se me podía llegar a dar bien esto y así terminé. ¿Y esas personas que te decían que tenías que dedicarte a ayudar a los demás, qué veían en ti? ¿Qué rasgos de ti les llevaban a pensar eso? Mira, yo creo que ya desde pequeñita, pues quizás por el aprendizaje o por la propia historia, pues era una niña que estaba muy pendiente siempre de mis compañeros, ¿no? De hecho, ya creo que me habían escogido la delegada de clase, ya ahí en primero, y luego también fui mediadora. Entonces, pues yo creo que veían que era muy empática, que estaba muy pendiente de los demás, que siempre salía un poco de manera más natural de mí estar ahí. ¿Y la figura del mediador en qué consistía? Pues mira, venía un psicólogo del Ayuntamiento de Ferrol y venía a hacer como unas entrevistas a los alumnos. Entonces, en las entrevistas que nos hicieron, pues nos preguntaban cosas del tipo, ¿y a ti te gusta ayudar a tus compañeros? ¿Te gusta ver si tienen algún tipo de dificultad y a lo mejor ser tú esa persona que les ayuda a buscar alguna alternativa, alguna solución? Y mi papel era un poco ese, ser la mediadora entre los alumnos, los profesores y poder trasladar al ayuntamiento si es que había alguna cosa que no estuviese yendo bien. Y luego también era una pequeña función de, a mis compañeros, poder hacerles un carné joven para que pudiesen saber para la juventud qué actividades o alternativas tenían, y hacía un poco eso. ¿Y a qué nivel educativo estamos hablando? ¿En secundaria, supongo? Sí, en secundaria, ahí estamos hablando. Creo que fue, en primero de la ESO. Sí, yo soy de bachillerato y COU, en mis tiempos eso no lo había, pero ahora sí que es verdad que se está implantando cada vez más. Sí. Y está bien, ¿no? Que se cree esa conciencia. Está muy bien, porque es que
caramba, es una edad muy difícil, donde además hay muchas necesidades, donde los profesores al final no pueden estar a todo, hacen ya lo suyo, que ya es bastante, y si hay algún compañero que por lo que sea pues quiere ocupar esa figura, pues porque le apetece o tiene cierta sensibilidad, pues qué bien que alguien lo pueda hacer. Pues sí, y que se potencien esos valores, ¿no? Desde luego. Porque muchas veces a las personas que son muy sensibles o muy empáticas, incluso pueden tener problemas, ¿no? Precisamente por esos sentimientos tan intensos. Sí. Y en este caso te los potenciaban, ¿no? Te ayudaban a desarrollarte. Sí, desde luego. A veces nos cuesta también mostrarnos vulnerables y ahí pues te dejaron, yo creo que es también un ejercicio de inteligencia emocional, ¿no? Pero vamos, a mí me parece una idea estupenda. Estupenda, sí, la verdad que sí. Buena. ¿Y qué te llevó a especializarte en niños y adolescentes? Mira, yo creo que fue un poco el ir haciendo la carrera, el ir viendo que al final es una población muy vulnerable, quizás a veces más desprotegida de lo que nos gustaría, y simplemente al terminar la carrera pues tenía varias opciones para poder hacer el trabajo de fin de grado, y tenía la opción de hacer el trabajo sobre psicopatía infanto-juvenil. Me llamó mucho la atención, ya era algo que a mí me gustaba mucho, los niños, y me lancé por ahí. Sí que es verdad que a partir de entonces mi camino me llevó por otro sitio, y las prácticas que yo hice, otros posgrados que yo hice al terminar la carrera, eran más centrados en los adultos, pero nunca mi foco de atención se fue en que los niños o adolescentes era lo que a mí más me gustaba. Y a partir de ahí, poquito a poquito me fui formando, luego por la UNED hice la especialidad y hasta aquí. Y al final, pues ese es el mundo en el que yo me muevo mejor, el que más me gusta, más me satisface. Son etapas también de desarrollo, donde puedes moldear con más facilidad, ¿no? Pero sin duda alguna, al final nuestro cerebro es mucho más plástico cuando somos pequeños, de adultos también, ¿no? Podemos hacer muchos cambios, pero hay más rigidez a nivel neuronal, y los niños con una atención temprana, si hay ciertas dificultades o no dificultades, ¿no? Pues el desarrollo puede ser mucho más óptimo. Y a veces como padres podemos justificar conductas o actitudes que quizá con un poco de terapia se resolverían situaciones muy dolorosas de cara al futuro. ¿Cómo podemos saber si nuestros hijos necesitan acudir a terapia o necesitan el apoyo de una persona que les dé herramientas para gestionar el día a día? Yo creo que es una buena pregunta, ¿eh? Y difícil también de responder. Yo quizás ahí diría que si observáis o se observa que hay algún tipo de limitación, que quizás con los recursos que puede tener la familia o los cuidadores principales de los niños no son suficientes, pues que ahí se acuda a algún especialista, ¿no? Pues algunas veces llegas a un psicólogo o a otro especialista de la salud mental y no hay ninguna dificultad grande o trastorno o problema incapacitante, pero sí que pueden aportar algún tipo de pauta para que de manera mucho más natural los cuidadores de esos niños puedan ayudarles a salir de ese dolor, de ese sufrimiento, de la dificultad que pueda haber. Sí, cuestiones que en el día a día, aunque no te limitan ni te incapacitan, pero te lo hacen más difícil, ¿no? Desde luego. A mí se me ocurre, por ejemplo, niños que tienen problemas para dormir, por ejemplo, la gestión de la ira, de los conflictos. Sí, todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. No tiene por qué haber un problema de base, pero es algo muy importante para que los niños al final puedan enfrentarse bien a las cosas que vayan ocurriendo a lo largo de su vida, o al menos de la mejor manera posible. Claro, y que a lo mejor tú de pequeño puedes ir gestionando estos temas porque son bajitos y son pequeñitos, pero luego, claro, cuando son ya hombretones y entran en la adolescencia y vemos, bueno, casos tan terribles como los que salían en Hermano Mayor, ¿no? Y situaciones así que quizá en alguno de los casos se podría haber evitado, ¿no? Sí, algunas veces también como adultos, ¿no? Los papás, pues bueno, es difícil que podamos ver que hay ciertas dificultades porque a nosotros también nos duele ver que esto es así. También hay esta tendencia, ya se irá viendo, ¿no? A ver cómo se va resolviendo solo. Que no es mala esta tendencia, al final también es un sistema de protección. Pero y muchas cosas efectivamente se resuelven conforme va pasando la edad, ¿no? Sí. Pero hay una creencia que lo comentábamos al llegar, de que al crecer, al ser mayor, como que vas aprendiendo por ti mismo y al final no, si tú no pones esfuerzo, un empeño, solo por el hecho de cumplir años, no vas a aprender. No. Tienes que poner de tu parte.
Sí, luego ahí, bueno, entraríamos ya en muchos detalles, ¿no? A veces ya no es solo la voluntad o el empeño, porque hay muchas personas que tienen voluntad, tienen ese empeño, pero aún así no van hacia adelante, pues porque tienen historias complejas y a veces hay que mirar un poco al pasado para poder entender, ¿no? Oye, ¿y por qué no hace? Por mucho que yo desde fuera pueda ver, jolines, mira, es que esto le vendría bien, pero no se pone manos a la obra, ¿por qué no lo hace? Pues a lo mejor hay alguna dificultad de base, que a lo mejor tiene que ver con su propia historia, con su propio aprendizaje y que no arranca. Y de ahí la importancia, ¿no? Desde ponerle foco de atención en la infancia, porque ahí es una etapa muy vulnerable, donde se les da a los niños los recursos de regulación emocional. Yo a los papás muchas veces les digo que de mayores nos cuidamos como nos han cuidado. Es esa etapa de la vida donde se van adquiriendo estrategias para de mayores poder cuidarnos bien. Ayer escuchaba un podcast de Cristina Mitre que entrevistaba a una psicóloga que se llama Marian y hablaban del cortisol y la oxitocina, ¿no? De estas dos reguladores del organismo. Y Marian decía que los niños de pequeños es como si tuvieran una grabadora puesta y les queda registrado todo lo que tú dices. Pues, por ejemplo, este niño es un vago, es que este niño nunca va a llegar a nada, o nunca lo van a querer, o vaya carácter, que todo eso les quedaba grabado. Y después de mayores, en vez de estar grabando, reproducía y continuamente le iba mandando esos mensajes a los niños y niñas de adultos, ¿no? Claro, y que era muy difícil romper con esas creencias que tú tienes tan dentro de ti, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí es, ¿no? Cómo nos han hablado después se convierte en nuestra voz interior, ¿no? Se van creando, a medida que nos vamos desarrollando, ciertos esquemas o una plantilla de base a través de la que después vamos funcionando a medida que vamos creciendo. Y si la plantilla de la que yo parto es una voz quizás crítica o una voz que a lo mejor ha juzgado más, pues bueno, eso lo voy a aplicar yo conmigo mismo, seguro, ¿no? Y voy a ser muy hiperexigente, me voy a criticar mucho y a lo mejor lo que yo después hago hacia afuera es más de lo mismo. Yo recuerdo la primera vez que le dije a mi hija, son cosas de mayores, que era una frase que en mi casa se decía mucho, y dije, mamá, sal de mi cuerpo, porque, ¿sabes? Reproduces los roles, las formas, los afectos que tú has visto en tu casa, ¿no? Sí. Por eso yo muchas veces cuando algunas parejas de amigos que no están bien como matrimonio y me dicen, seguimos juntos por los hijos, y digo, pues es un error. Los hijos se merecen crecer en un ambiente donde haya amor. No necesariamente un matrimonio, que haya amor, aunque viva con su madre o con su padre o con una nueva pareja, pero donde se ve el amor, independientemente del nombre que le pongas. Creo que es más importante eso que mantener la figura de matrimonio como tal. Es muy importante, sí. Mira, las separaciones es una de las cosas que quizás más veo en consulta, una de ellas, y que tantísimo sufrimiento trae a todos los miembros de la familia, porque en las separaciones no hay nadie que lo lleve bien, ¿no? Ni los papás y, por supuesto, los niños. Y a veces esa es la mejor opción para que las cosas estén mejor para todos, el tener que separarse, porque es importante crecer en un seno familiar donde el afecto sea el adecuado, ¿no? Donde puedan recibir muchísimo amor, donde haya un cuidado no negligente, desde luego, y que los niños estén expuestos o a discusiones o a conflictos. Por mucho que nos parezca que son pequeños y que no se enteran de nada, la parte emocional se entera de todo. Con lo cual es muy duro a veces tener que tomar la decisión de separarse, porque eso implica un dolor para los adultos, pero hay que pensar en el bien superior, ¿no? Y nos resistimos al cambio. Cuesta, ¿no? Porque plantearse hacer un cambio lo que nos trae detrás es el miedo. Y el miedo da mucho miedo. Efectivamente. ¿No? Y sobre todo si pues quizás desde pequeñitos no hemos podido aprender a manejar nuestro miedo de manera adecuada, más miedo todavía nos dan los cambios. Y mucha gente que da pasos en su vida, independientemente de que sean separaciones o no, pero pasos, dice, si lo llego a saber lo habría hecho antes, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces nuestras expectativas, quizás basadas en experiencias anteriores o en cosas que hemos visto en otros que pueden llegar a ser un referente para nosotros, nos marcan un camino que realmente después no es lo que nos sucede cuando lo hacemos, ¿no? Ya, que es peor pensarlo que hacerlo, ¿no? Muchas veces puede ser así. Otras veces, pues bueno, no lo pasamos bien cuando lo hacemos, pero tenemos que pasar por ello. No podemos evitar sentir las emociones. Si existen
es porque sirven para algo, ¿no? Si no, la evolución ya las habría erradicado en algún momento. Bueno, los cambios hay que irlos llevando porque están ahí, lo comentábamos con Kika la semana pasada y es así. Lo único seguro que tenemos en la vida es el cambio, por mucho que nos cueste admitirlo. Sí, y cuanto más practiquemos, mejor lo llevaremos. Más flexibles nos volveremos, ¿no? Uh-huh. Y aparte de las separaciones, ¿qué es lo que más ves en tu consulta? Veo cosas muy, muy diferentes, ¿no? Pero quizás todo aquello que tenga que ver con sintomatología más de tipo ansiosa, pues ya sean niños muy preocupados, constantemente pensando en ¿y qué es lo que va a pasar entonces? ¿Y tú estás bien? O quizás también niños con molestias físicas, somáticas, niños que de repente les empieza a doler la tripa, la cabeza, que es casi como funciona como un evitador de algo que les está dando mucho miedo, niños con dificultades a nivel del sueño, ya sea porque tienen pesadillas, porque no quieren dormir solos, niños que muchas veces tienen problemas a nivel de conducta, dificultades externalizantes, ¿no? Niños que se portan mal, que desafían. Quizás esto es lo que más suelo ver en consulta. Hombre, no cabe duda que los niños son los grandes afectados junto con los ancianos de esta situación. Yo creo que quizá niños, adolescentes, universitarios y ancianos le está pasando mucha factura porque, bueno, los demás tenemos otra vida, hacemos cosas diferentes, ¿no? Pero los niños, los adolescentes están en una edad muy expansiva de conocer, de hacer, de compartir con sus amigos y todo eso no lo han podido hacer, se lo han perdido. Sí, yo creo que la población más vulnerable o más afectada, aunque haya sido difícil para todos, es la adolescencia. Porque al final, durante la adolescencia, hay ciertas tareas que tienes que hacer que ellos ahora no pueden hacer o que no han podido hacer. El contacto con sus iguales, el sentir que pertenecen a un grupo, todo aquello que tiene que ver con los primeros contactos a nivel amoroso o sexual. Esto no lo han podido tener. Yeah. Y esto es una tarea que queda pendiente. Realmente esas tareas evolutivas no se han podido cumplir. Sí, son pérdidas irrecuperables, ¿no? Las excursiones de final de la ESO, las graduaciones, esas primeras cenas, salidas nocturnas, un montón de experiencias que a lo mejor no le damos el valor que tienen, pero son muy importantes en su proceso formativo. Sí, muy, muy, muy importantes. Con lo cual yo creo que es un franjo de edad pues muy afectado por esta situación de pandemia. Yo bromeando con mis amigas muchas veces digo que la adolescencia es como un virus, ¿no? Que todos tienen que pasar. Pero realmente a unas personas le afecta muchísimo, sufren un montón y cambian incluso las dinámicas familiares y otras personas van por la adolescencia pues como con mucha tranquilidad y sin que les afecte tanto, ¿no? ¿Tú qué factores dirías que pueden condicionar una adolescencia más llevadera de una más dificultosa? Mira, yo diría que tendríamos que echar la vista atrás, ¿no? Creo que hay un refrán que dice algo así como estos barros vienen de aquellos lodos o algo así. No lo recuerdo exactamente, pero... Algo así. Pues yo pondría un poco el foco de atención en esto, ¿no? Ya de por sí la adolescencia es una etapa con muchos cambios a nivel neuronal, más a nivel neuronal que hormonal, aunque eso sea lo que más se dice, ¿no? Es que claro, son hormonas con patas. Bueno, hay cambios a nivel hormonal, pero no tantos como los que hay a nivel cerebral. En la adolescencia hay una parte del cerebro, que es la parte prefrontal del cerebro, donde se produce una poda sináptica, que es algo así como muerte neuronal, ¿no? Durante la primera etapa, la niñez media, se van desarrollando una gran cantidad de neuronas. Y en la adolescencia es cuando se poda esto. Entonces, claro, eso es como una tormenta cerebral para ellos. Se están haciendo ahí una gran cantidad de reajustes que ya de por sí altera el funcionamiento. Eso y que si quizás ya de antes no había suficientes herramientas de regulación emocional, pues bueno, claro, ahí el cóctel que puede surgir de todo eso es muy difícil de llevar. Sí, es una tormenta perfecta, ¿no? Desde luego, sí. Por eso es tan importante prestar atención a la infancia, ¿no? Muy importante. La verdad es que en mi trabajo yo tengo la mirada muy puesta en una perspectiva que es la perspectiva del apego, ¿no? Y yo digo que el apego es casi como esa especie de pegamento emocional. Nosotros cuando nacemos, para poder sobrevivir necesitamos de alguien que nos cuide.
¿no? Como cualquier mamífero. Y en esas primeras relaciones, en esa relación diádica, se va creando toda una dinámica que a ese nuevo ser le ayuda a ir interiorizando poco a poco quién es en función de cómo es cuidado. Y esa relación, si es afectiva, cálida, poquito a poquito va haciendo que interioricen que son seres dignos de ser amados, ¿no? Y entonces ahí ya se va configurando todo esto que tiene que ver con la autoestima, con la autovalía, que al final es algo también muy demandado en consulta. Y ahí es donde yo también muchas veces recuerdo a los papás que tenemos que echar un poco la mirada hacia atrás, ¿no? Algunas veces cuando intuimos o detectamos que a lo mejor los niños pueden tener alguna dificultad a nivel de autoestima, pues porque se dicen cosas feas a sí mismos o porque vemos que hay algo que no funciona bien, tenemos la sensación de que es algo que está pasando solo ahora. Y puede ser, ¿no? Puede ser que haya un problema actual que haya que atender y buscar alguna solución. Pero es que ya lo de antes, el cómo hayamos reforzado, los recursos que le hayamos dado, cómo él se haya sentido de cuidado y de querido, es muy, muy, muy importante. Yo incluso recuerdo un estudio que leí cuando nació mi hijo el pequeño, que hablaba que era muy importante darle masajes a los recién nacidos, porque ellos con nuestras manos como que definíamos el contorno de su cuerpo, ¿no? Y cuanto más tú los tocabas, más amados ellos se sentían y a la larga más disfrutarían de una vida sexual saludable y como desinhibida porque estarían acostumbrados a percibir esas sensaciones en su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, jolín, a veces la verdad es que es increíble como una cosa tan, entre comillas, absurda, porque es una cosa súper bonita darle un masaje con aceite a tu bebé pequeñito, es súper tierno, vamos, yo lo recuerdo con mucho amor, pero que no eres consciente de esas cositas tan pequeñas que puedan llegar a significar tanto en el día a día de su futuro, ¿no? Pues sí, es muy importante. Al final, nuestro cuerpo también es una vía de aprendizaje, forma parte también del procesamiento que podemos hacer de las experiencias, y el sentirnos tocados y queridos a través del cuerpo es algo muy importante también, ¿no? Así que muy de acuerdo con ese estudio que tú leíste. Y otra cosa que también observo es que la infancia cada vez dura menos. No sé si somos los padres los que tenemos mucha prisa que crezcan para seguir sobreviviendo en este mundo de locos, o son ellos los que con tanta información y tal como que se desarrollan antes. ¿Tú qué opinas? Yo creo que hemos sido un poco tragados, ¿no? Por la inercia, por el dejarnos ir, por la vida adulta, por el no parar, por el ir siempre con prisas, y quizás en este tiempo así muy acelerado también a los niños se les han dado cosas, quizás sin pretenderlo, que les vienen grandes, ¿no? Ya sea el uso del móvil, ya sea quizás no controlar demasiado el tiempo que pasan fuera de casa, y tenemos que recordar que en función de la edad que tengan son vulnerables y no saben protegerse todavía. Tenemos que ayudarles a que aprendan a protegerse. Y a procesar lo que ven, porque a lo mejor no están entendiendo nada de lo que ven. Claro, les faltan herramientas, ¿no? La parte del cerebro, todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, que es la que puede dedicarse a decidir si esto me trae consecuencias o no, tarda en desarrollarse muchísimos años, hasta los 20 y pico esta parte del cerebro se está desarrollando. Con lo cual, si a los niños les ofrecemos algo que implica un uso adecuado, pues porque trae ciertos peligros y no se usa bien, no lo van a saber utilizar bien, a no ser que se lo supervisemos, y aún así con muchas limitaciones en su uso. A mí me pasa con mi hijo el pequeño que tengo que demostrarle todo empíricamente. Él no le vale que yo se lo diga, ¿sabes? Tengo que demostrárselo. Entonces a veces es agotador y le digo, pero no puedes confiar en tu madre, hombre. No, él quiere una demostración empírica y claro, a veces es muy complicado. Bueno, mira, yo te diría, ¿no? Que al final, si necesita una demostración empírica, siendo un modelo sano, ¿por qué no? Sí, ¿no? Bueno, claro, eso hacemos, pero a veces es como, confía un poco en tu madre. Sí, yo confío, pero tú demuéstramelo, ¿no? Y muchas veces esto recoges los frutos a largo plazo y ellos tampoco tienen la paciencia para eso. Entonces le digo, vale, vamos a intentarlo, tienes que confiar en mí, pero esto va a llevar un tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, él está escéptico, pero al final, si ve que la cosa da el resultado que yo le decía, pues sí, claro, obviamente confía en ti, eres su madre y...
Qué bien. y confía en ti, ¿no? Mira, yo te diría que esto que tú planteas es muy importante y que ayuda, ¿no? A veces tenemos que tener clara la idea de que el crecimiento o el aprendizaje es un ir sumando poco a poco. A veces hay que ir plantando semillitas y cuando crecen es después, ¿no? Y a veces da la sensación de que las cosas que los papás hacen caen en saco roto, pero no, se están ahí plantando y llega el momento en el que germinan, ¿no? Y se ven. Sí, es muy importante eso de hacer, porque muchas veces los padres decimos, pero no hacemos, y ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. ¿Sabes? Si como tú te comportes, por ejemplo, si tú viajas con tu familia, cuidas a tus abuelos, estás pendiente de tus hermanos, ellos reproducen esos roles, pero es que sin dudarlo, ¿sabes? Yo lo observo en mi familia y cómo mis hijos están pendientes de que si sus tíos, que si sus abuelos iban a venir y entonces a veces nos dejamos la vida en llevarlos a sitios y en contarles cosas y lo importante realmente es cómo tú te comportas, ¿no? Es muy importante porque los niños, bueno, todos en general, ¿no? Pero cuando somos pequeñitos procesamos mejor a través de lo que vemos que no a través de lo que escuchamos, simplemente por la madurez del cerebro, porque las áreas que se encargan del lenguaje aún no están desarrolladas, pero aquellas áreas que se encargan de recoger la información visual ya desde bien pequeñitos. De hecho, es la parte sensorial, bueno, no es la primera en desarrollarse cuando somos bebés, pero es casi una de las primeras, con lo cual todo aquello que vemos ahí se queda. Ya. Registrado. Yo creo que otra cosa también marca un poco la diferencia es que antes no ibas a bachillerato hasta los 14 años y ahora con la ESO, bueno, ya hace unos años, vas a los 12. Y ahí yo creo que se produce como un punto de inflexión, ¿no? Pasar de primaria a secundaria es un cambio. Sí, puede ser, porque si pensásemos en lo que es el desarrollo evolutivo, estaríamos en la preadolescencia, ¿no? Ahí entre los 11, 13, y ahí es un momento a nivel cerebral pues con muchos cambios, ¿no? Y quizás no están del todo preparados como para la cantidad de cosas que van a tener que enfrentar, ¿no? Entonces puede ser que haya supuesto un cambio. Un cambio quizás sujeto a pues bueno, consideraciones de tipo académico, pero a lo mejor no se ha pensado del todo en el desarrollo a nivel evolutivo. Y retomando lo que comentabas antes de la autoestima, enlazándolo con lo que comentabas de los móviles, ¿cómo les afectan las redes sociales? Hay que tener mucho cuidado con esto. Uno, porque al utilizar redes sociales ya estás utilizando dispositivos electrónicos. Y no es que yo a veces planteo que lo malo no son los dispositivos electrónicos, porque bien utilizados son estupendos, sino el uso que se haga de esto, ¿no? Y en las redes sociales hay muchos peligros que ellos no pueden detectar, pues porque no tienen la madurez suficiente como para hacerlo. Con lo cual, tiene que estar muy bien supervisado esto, mucho, ¿no? Porque no van a poder diferenciar si esto que yo estoy haciendo me puede venir bien o no me puede venir bien. Necesito que un adulto que se encarga de mi cuidado me vaya transmitiendo poco a poco que esto no es sano para mí, hasta que pueda ir aprendiéndolo por sí solo. Y que es real y que no lo es. Claro que sí. Porque en redes sociales muchas veces lo único que quieren es mantenernos. De hecho hay un documental en Netflix que si lo ves te pone los pelos de punta y te da ganas ya de tirar el smartphone y volverte al de tapita de toda la vida. Porque habla de eso, ¿no? De cómo hay un montón de gente buscando la forma de mantenerte cuantas más horas pegada a la pantalla mejor. Estrategias de marketing, claro. ¿no? O bueno, algo de esto. Yo diría que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Quizás ahora preservar a los niños de todo lo que tiene que ver con las tecnologías no es posible, no es una opción, porque además es que la van a utilizar cuando sean adultos, pero hay que acompañarles. Ya, aparte tampoco es conveniente, ellos van a vivir en un mundo tecnológico, ya lo hacen, no puedes evitar que se formen en eso, ¿no? No, bien utilizado es una grandísima herramienta, con cuidado, poquito a poquito, quizás tener cuidado también la edad, ¿no? Con la que se empieza a introducir esto. Ya desde bien pequeñitos, siendo bebés, ¿no? Pues bueno, ya están rodeados de dispositivos electrónicos y es algo que además llama mucho la atención porque a nivel cerebral esto casi es como una especie de droga, ¿no? Tiene recompensas tan inmediatas que se libera una gran cantidad de dopamina ahí y que el cuerpo lo que hace es pedirte más y más y más y más. Pero claro, no es una buena opción, ¿no? Sí. El cerebro necesita tener otras cosas que le hagan sentir algo parecido sin tener que recurrir a esto.
sino luego al final podemos llegar a tener adicciones incluso. Claro. Sí, porque además, por ejemplo, un libro de texto para ellos es súper aburrido, porque ellos están acostumbrados a aprender de otra manera. Entonces, a mí me pasa con mi hijo que le cuesta mucho concentrarse y tuvimos que trabajar mucho el curso pasado porque eso, leía y no memorizaba y bueno, fue un trabajo largo que le demostramos al final, su padre y yo, empíricamente, que si él se sentaba cada día un poquito iba a subir sus notas y lo iba a conseguir. Porque él decía que no se le quedaba, ¿no? Decía, yo leo y no se me queda. Lo que tienes es que practicar, a leer, a memorizar, a aprender y a luego volcarlo en un examen. Y bueno, tardamos meses, pero conseguimos demostrarle empíricamente que eso era posible, ¿no? Qué bien. Y yo creo que uno de los problemas era eso, lo sobreestimulado que estaba por las pantallas, claro. Puede ser un factor, claro que sí. Y otra cosa que observo también mucho en los adolescentes es la necesidad de tener como un espacio privado, ¿no? Un refugio. Y muchas veces a los padres nos cuesta entender que se despeguen de nosotros y necesiten ser alejados de nosotros, ¿no? Mira, la adolescencia requiere cumplir una tarea evolutiva, ¿no? Que es el diferenciarme de mamá y de papá. Pasan de ser seres dependientes a poquito necesitar ser independientes, con lo cual si necesitan su espacio, siempre y cuando ese espacio no sea utilizado para aislarse, ¿no? Que no sea utilizado como un refugio porque lo que tengo fuera no me sienta bien. Ahí habría que explorar, ¿no? De qué manera ocurre, con qué frecuencia y de dónde viene eso. Pero si necesitan su propio espacio porque cumple con la tarea de independizarme y separarme de mamá y papá, ¿por qué no? Esto está bien, porque es una tarea evolutiva que se tiene que cumplir, porque van a ser seres independientes. Y ese es quizás el principio. Mi habitación, puesta a mi gusto, mi ratito, que nadie me moleste, poder hacer mis cosas sin que estas cosas quizás lo sepan mamá y papá, ¿no? Ahí también entra en juego un poco lo difícil que a veces es sentirse tranquilo y seguro de que lo que está haciendo es algo que le viene bien. Pero tenemos que tener en cuenta que también hay que verlo de atrás, ¿no? Si ya desde bien pequeñitos se les ha ido acompañando, hemos ido viendo que han podido aprender a utilizar las cosas bien, en la adolescencia, aunque es una época importante, donde pueden surgir ciertas cosas, no tendría por qué haber un problema mayor. Ya, hay que confiar en nuestros hijos, ¿no? Y en nosotros mismos. Que noten que confiamos en ellos es súper importante, ¿no? Porque si notamos que no confían en nosotros no nos sentimos seguros. Y sentirse seguro es importante para hacerlo todo en la vida, ¿no? La seguridad es una necesidad básica. Sí. Yo estaba el otro día estamos enseñando a cocinar a mi hijo el pequeño. Y el otro día le dio la vuelta a una tortilla, ¿no? Y entonces él me decía, mamá, no voy a ser capaz. Me digo, yo confío en ti. Si yo viera algún peligro, con lo madre gallina que soy, ¿tú crees que te dejaba o te incitaba a darle la vuelta a la tortilla? Tú puedes, confía en ti. Y efectivamente le dio la vuelta a la tortilla, le dio otra vuelta a la tortilla, ¿sabes? Consiguió hacerlo. Y en cuanto entró su padre por la puerta fue lo primero que le dijo, papá, le di la vuelta a la tortilla, ¿sabes? Es una anécdota insustancial, pero que seguramente a él le quede el recuerdo, ¿no? De que es capaz de hacer cosas. Tiene 10 años, ¿no? Sí, yo te diría que aunque parezca una chorrada, no lo es, ¿eh? Las cosas del día a día, yo diría que son casi las cosas más importantes para que los niños se sientan bien valorados, bien sentidos. Todo esto del día a día al final son lo que va conformando nuestra autoestima, el cómo nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Así que, caray, yo darte la enhorabuena por hacerlo así de bien. Bueno. Aquí uno hace lo que puede, seguramente cuando sea mayor tendrá sus cosas que habremos hecho mal, pero bueno, es que ser padre es muy difícil. Tiene que serlo. Yo no soy madre todavía, pero tiene que ser una tarea complicada. Yo creo que es de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Y bueno, yo tuve a mi hija la mayor con 23 años, no tenía ni idea de nada. Y después digo, madre mía, es que es dificilísimo. No te prepara nadie para hacerlo, para gestionarlo. Y yo por eso siempre procuré leer mucho y investigar mucho, porque realmente me sentía frente a la tarea casi más difícil de mi vida y sin ningún tipo de recurso. Ya, tienes toda la razón. Mira, yo a veces a los papás les digo que para poder cuidar bien a sus niños
tienen que estar bien cuidados ellos. Y el día a día, el ritmo que llevamos no permite, no da opción a que podamos también poner el foco de atención en nosotros, en los padres, y eso es súper importante. Y además yo siempre a los papás les recuerdo algo, y es que los niños no necesitan padres perfectos, suficientemente buenos. Y eso es todo lo que necesitan. Los padres se van a equivocar y hay que aceptarlo así, porque somos humanos. Y si hay una equivocación, lo que necesitamos hacer es repararlo de la manera más rápida posible. Y hasta ahí, una buena reparación es casi tan bueno como si lo hubiésemos hecho bien desde el principio. Pero ser padres perfectos, no es posible, y de intentar serlo sería contraproducente para los niños, porque eso ya sería una rigidez absoluta. Siendo suficientemente buenos ya tienen todo lo que necesitan. Saber disculparte también, ¿no? Porque yo, sobre todo, lo que más soy es gritona, ¿no? Entonces a veces les grito y luego digo, pues oye, lo siento, no te tenía que haber gritado así, o lo podíamos haber arreglado de otra manera, porque realmente cuando tú gritas lo ves en su carita, ¿no? Que se paralizan, que se bloquean, y te sientes fatal, ¿no? Y a veces toda esa rabia que tú tienes dentro aún lo haces peor. Y yo, bueno, creo que es una de las cosas que peor he hecho, la de gritarles. Y ahora digo, bueno, pues por lo menos intentar decirle, oye, lo siento, mamá se equivocó, no lo he hecho bien, no es así como quiero relacionarme contigo. Y ellos pues tienen la bondad suficiente para perdonarte al instante y que todo siga igual, ¿no? Y ahí les estás enseñando un montón de cosas, ya no solamente hacer algo que necesitan, ¿no? Que es que reparemos esa herida o ese daño, sino que es que además estás haciendo de buen modelo, porque ellos también se van a equivocar, también van a hacer cosas que no están bien del todo. Y tú les estás enseñando, oye, si hacemos cosas que no están bien, podemos repararlo, pedimos disculpas y hasta ahí, y aprenderemos de esto. Nuestra intención es cada vez hacerlo de la mejor manera posible. Aún así, siempre nos vamos a seguir equivocando, forma parte del aprendizaje. Ya. Que nunca dejas de aprender. Yo pensé que cuando fuera mayor ya iba a ser perfecta, un rayo de luz, pero que va, que hay que seguir toda la vida dando el callo. Y menos mal que no somos perfectos, porque entonces ahí ya, yo no sé si eso es muy sano tampoco. Ya, sería un poco aburrido todo, ¿no? ¿Qué planes tienes a corto plazo? Porque estamos aquí en tu consulta física, que está en la calle Galiano, en Ferrol. ¿Y ofreces también consulta online o solo presencial? Sí, las consultas online son una opción. ¿Qué ocurre? Que, al menos bajo mi punto de vista, al trabajar con niños, quizás las primeras sesiones, para crear esa alianza terapéutica que tan importante es, porque predice la eficacia en gran medida de la intervención terapéutica, quizás no es la mejor opción. Quizás pues más adelante, a modo de seguimiento. A veces a los adolescentes sí que es la mejor opción, porque también hay una distancia, ¿no? Les hace sentirse que la situación es menos invasiva y a veces es la mejor manera de poder poquito a poquito llegar a ellos, pero niños pequeñitos quizás de primeras no es la mejor opción. ¿Y con adultos? Con adultos yo diría que funciona bien. La alianza terapéutica hay que establecerla exactamente igual, pero ya hay otros recursos, ya hay otras opciones. Ya. Y además, si algo nos ha traído la pandemia, es poder ver que esto sí que es algo que también funciona. Cuando llegó la pandemia y estuvimos, en cuarentena, los psicólogos seguimos trabajando, aparte de que es un trabajo sanitario, ¿no? Y podíamos permitir incluso hacerlo presencialmente, el online fue algo que seguimos utilizando y que yo creo que funcionó durante muchísimos meses. Y cuando hablas de alianza terapéutica, ¿a qué te refieres? ¿Como a crear una confianza con tus pacientes? ¿O? Sí, es crear una relación que es de trabajo, pero de seguridad, de confianza, que noten que es una relación segura, ¿no? Donde hay aceptación incondicional, donde todo lo que ocurre aquí es bienvenido y que hay una persona que es de referente y que va a poder ayudar a hacer algo con esto que trae. Y que no hay juicio. Nunca, jamás, nunca hay juicios. Todo lo que pasa por algo y tiene algún sentido, ¿no? Y a lo mejor la persona ya viene a consulta juzgándose mucho. Y parte de nuestro trabajo también es hacerles ver que este juicio quizás también viene de esquemas suyos,
¿no? Ya. Pero que si está ocurriendo algo es porque hay alguna razón importante para ello. Bueno, yo creo que también el mundo en el que vivimos te juzga continuamente, ¿no? Por cómo te vistes, por cómo eres, por cómo piensas. Es como que continuamente ahora todo el mundo da su opinión sobre todo sin tener ni idea, y yo creo que en ese sentido hemos perdido un poco, ¿no? Sí. De libertad incluso. Sí, yo creo que sí. No sé de dónde ha venido, quizás antes también lo había, pero quizás ahora se ve más, pero desde luego que esto es algo que no ayuda. Una cosa buena que nos trajo la pandemia es que se habla mucho más de salud mental. Qué maravilla, yo me alegro muchísimo. Porque antes nadie decía que iba al psicólogo, nadie... Ni siquiera pensabas que tú pudieras necesitar un psicólogo. Y yo ahora sí que lo observo mucho más normalizado, ¿no? Se habla en muchos sitios, en un montón de medios de comunicación, digamos, de los grandes medios de comunicación. Creo que eso sí que lo hemos ganado con la pandemia. Yo creo que también nos hemos dado cuenta de que hay una parte que no estábamos atendiendo bien y que es igual de importante para poder funcionar bien en el día a día, ¿no? Al final, con situaciones estresantes o experiencias adversas, parte de las cosas que estaban atrás, quizás ocultas, ¿no? Casi como debajo de una alfombra acumulándose, salieron, ¿no? Porque esto es lo que nos trae el vivir experiencias traumáticas. Y entonces ahí es donde lo hemos visto. Quizás en el momento en el que estalló la pandemia no, lo fuimos recogiendo después, nos hemos dado cuenta de que la salud mental es importantísima. Y ya aprovecharía también para decir que faltan recursos a nivel de salud mental, ¿no? Hay una gran cantidad de lista de espera en la seguridad social para poder ser atendida a la gente, y esto es algo que hay que atender ya, ¿no? Sí. Hay pocos especialistas, pocos psicólogos clínicos para poder atender a tantísima gente que tiene necesidad. Claro, es que al final es muy fácil decir, chicos, id al psicólogo, pero ¿quién puede permitirse pagar un psicólogo? Claro. Con esto no estoy diciendo que los psicólogos seáis caros, sois unos profesionales sanitarios que lógicamente vivís de vuestra profesión y tenéis que cobrar, pero hay muchas familias que no tienen posibilidades de dedicarle esa parte del presupuesto familiar a una terapia, sí, aunque haga mucha falta. Sí. Y si la seguridad social te la cubriera de alguna manera, pues hombre, sería mucho más accesible para todos, ¿no? Sí, esto nos falta, no está muy bien planteado, no faltan recursos. Y ojalá poquito a poquito también haya cierto foco de atención ahí, porque es muy necesario y ahora lo estamos viendo más. Sí, la pandemia agudizó situaciones que quizá lo que tú dices ya estaban ahí, pero explotaron, ¿no? Sí, y ya, aunque hubiese situaciones que ya estaban ahí y explotaron, ya simplemente el hecho de vernos expuestos de manera muy directa o menos directa a algo que pone en entredicho nuestra vida o nuestra salud, ya de por sí es una experiencia adversa. Sí, nuestra forma de vida, claro, de repente estábamos confinados y yo muchas veces lo hablaba en casa con mi marido, digo, nosotros porque nos llevamos bien y tenemos una relación sana y cada uno respeta los espacios del otro, pero la gente que no tenga una buena convivencia familiar, estar meses entre cuatro paredes y con una persona con la que no te llevas bien tiene que ser muy complicado. Sí, y hubo, bueno, experiencias muy difíciles, ¿no? Si llegásemos a pensar en familias que ya había dificultades, pues quizás de maltrato o de negligencias, caramba, ¿no? Lo que se pudo vivir ahí tuvo que ser muy difícil. Y viviendas menos confortables, que no es lo mismo estar confinado en un sitio agradable, cálido, con todos los servicios y todas las comodidades, que tener una vivienda más precaria, ¿no? Sí, son un montón de condicionantes. Sí. Luego, por otro lado, yo creo que también la pandemia nos ha podido ayudar a ver que había cosas que no estábamos atendiendo, ¿no? Y que nos sientan muy bien. Por ejemplo, familias que de repente se ven en casa, quizás también haciendo teletrabajo, y que tienen más tiempo para estar con sus hijos, y lo bien que sienta esto, ¿no? He tenido algún caso en el que había cierta dificultad, la que fuera, ¿no?, en los niños, y que a raíz de que viene la pandemia, después ya no tienen que seguir viniendo a consulta, porque lo que faltaba era espacio compartido, experiencias agradables, esa necesidad de poder estar con mamá y con papá, o con quienes sean los cuidadores primarios de esos niños. Fíjate qué curioso. ¿No? Es que yo conozco gente que dice que no tiene más hijos porque como total no los va a poder ver. Es penoso. Sí,
Es que los horarios de trabajo no ayudan en nada. Sí, es una realidad. Es una realidad, claro. Sí. Hay poca natalidad, pero es que ya no sé cómo hay tanta. Es complicadísimo. Sí. Ser padre o madre trabajadora es que es complicadísimo. Sí, los niños necesitan presencia, ¿no? Y es muy difícil compatibilizar esa presencia que necesitan con la vida de cada uno. Muy, muy difícil. Y ahora me estaba viniendo a la cabeza que antes hablaste de la sexualidad de adolescentes. Yo tengo invitada al podcast a una sexóloga para precisamente hablar de este tema, a ver si podemos grabar pronto. Qué bien. ¿Y cómo debemos abordar esto? Porque a veces somos los padres los que no nos atrevemos a hablar de ese tema, o son los propios hijos los que te dicen no me hables de eso, pero yo creo que es necesario una educación sexual en el hogar, ¿no? Muy importante, porque al final, cuando no hablas de algo que sabes que está ahí, haces lo que puedes con lo que tienes. Y si haces lo que puedes con lo que tienes, saldrá como salga. Con lo cual es un tema que es importante de tratar en función de la edad que tenga el niño, de poquitos a poquitos. Es necesaria. Y de lo que ellos demanden, porque hay niños que a lo mejor son más abiertos, ¿no? O preguntan antes. Respetar su espacio, sus tiempos, pero sabiendo que esto es algo que con toda la libertad del mundo y con toda la calma se puede hablar en casa, ¿no? Que estoy aquí para ti si me necesitas con esto. Pero bueno, yo creo que el tema sexual sigue siendo un tabú incluso entre los adultos, ¿no? Sí. Porque, bueno, tienes que ser alguien de muy... Yo me considero una persona súper extrovertida y hay temas que solo hablas con tu entorno más íntimo, ¿no? Sí, seguramente, si echásemos la vista atrás, tiene sentido esto pensando en de dónde venimos, ¿no? Es un tema que ha estado muy reprimido, que no se ha tocado mucho. Entonces esta es la historia. Ya, ¿no? Que tiene que ir todo poco a poco, no podemos ir de 0 a 100, ¿no? Claro, pero qué bien que podamos ver que lo necesitamos para poquito a poquito ir construyendo en ese camino. Pues genial, así que estaré súper atenta al podcast. Y yo creo que es muy importante hablar de sexo, igual que se habla de otras cosas, ¿no? Hablar de todo con libertad, desde el respeto, pero... Algo que además puede ser peligroso. Pues sí, claro. Y cada vez más jóvenes, más precoces y metidos con internet tienen acceso a todo, ¿no? Es muy peligroso. Sí. Y para evitar abusos sexuales también, es muy importante. También, claro. Así que qué guay. Claro, eso no lo había pensado yo, claro, ¿ves? Eso a mí ya... Son cosas que uno tiene tan lejos de... afortunadamente, claro. que no cae. Bueno, pues vamos a ir entrando ya en la recta final del episodio y aprovecho para preguntarte qué planes tienes a corto plazo. Pues a corto plazo me encantaría poder ampliar equipo. Soy una persona que siempre ha trabajado en equipo. Aquí en Ferrol llevo muy poquito tiempo trabajando, con lo cual no ha sido una opción poder ya empezar con un equipo, pero esa es la idea que tengo, ¿no? Que haya una psicóloga especialista en adultos o psicólogo que pueda trabajar aquí conmigo y que demos una atención más integral, ¿no? Y quizás ir ampliando poquito a poquito los servicios. Esa es un poco la idea que quizás pueda tener a corto plazo. Bueno, pues seguiremos tu proyecto a ver cómo evoluciona. ¿Con quién te tomarías un café? ¡Wow! Menuda pregunta. Aquí somos libres para dejar volar la imaginación. ¿Me puedo tomar 2 cafés? Por supuesto. Bueno, como a mí la pandemia también me ha pillado en un sitio del que no soy, aunque lleve toda la vida en Ferrol y es un sitio que me gusta muchísimo. Soy de Valladolid y parte de mi familia la tengo allí. Así que me tomaría un café con ellos, que desde que empezó la pandemia no he ido. Así que, vamos, ese sería el primer café que me tomaría. Y luego, bueno, pues quizás pensando en el tema de la psicología, pues Daniel Siegel, que es un psiquiatra muy reconocido, ¿no? Que creo que sigue trabajando en UCLA o algo así. Me encantaría. Es un neurocientífico que ha estudiado mucho el apego, la infancia y que, vamos, yo tengo sus libros ahí en mi mesilla. Como referente, pues vamos, puestos a escoger, me encantaría. Pues nada, ahí queda dicho, quién sabe, quizá algún día. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste un café? Pues mira, la última persona con la que tomé un café es con una compañera que se está instalando cerquita de aquí. Está creando su consulta y quedamos un poquito para comentar todo esto, ¿no? Cómo lo llevaba, cómo está la situación. Fue ella con quien tomé el último café. O sea, apoyando un proyecto nuevo, ¿no? Sí, siempre. Mira, todo lo que tiene que ver con la salud mental, yo creo que esto es algo que estamos muy concienciados todos, trabajamos muy en equipo.
porque hay situaciones que tú no puedes atender y está bien que lo veas y hay que derivar. Así que el primer objetivo cuando yo empecé a trabajar aquí en Ferrol fue ir creando una red de compañeros. Eso está muy bien, porque a lo mejor tú no puedes cubrir las necesidades o las demandas de esa persona, no le puedes ayudar, pero sí le puedes decir quién le puede ayudar, Sí, ¿no? muy Eso es importante. generoso. Es que al final es necesario, ¿no? Estás trabajando con personas, con su salud, y es muy importante hacer eso. Claro. Muy honesto también, ¿no? Sí, es importante, sí. Bueno, ¿has estado a gusto? ¿Qué tal la experiencia? Comodísima. Me ha encantado estar aquí contigo compartiendo este café. Podríamos Sí, charlar muy aquí agradecida. horas y horas, ¿eh? Seguramente que sí. ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? ¿Algo que te gustaría comentar que no tocamos? Bueno, mira, yo darte las gracias otra vez. He estado comodísima y ojalá se creen espacios para dar voz a personas que tienen cosas importantes, necesarias que contar. Y en lo que compete a la salud mental, ojalá que cada vez tengamos más nuestra atención puesta en ello porque es súper necesaria y estamos faltos de recursos. Habría que dar charlas y lo comentábamos con Kika también, que la educación emocional es muy importante, ¿no? Hay muchas cosas que no se trabajan, aunque yo creo que cada vez se le está dando más importancia porque se ve que realmente la tiene, ¿no? Sí. Pues nada, yo te devuelvo las gracias por aceptar mi invitación, muchas gracias. Gracias también a Pablo y a Virginia por brindarme la oportunidad y ponerme en contacto con el Grupo Albatros. Y a vosotras y vosotros que nos escucháis, también gracias. Hasta pronto.